En esta mañana nosotros vamos a quedarnos con nuestros hijos aquí, ya que como les informamos hace un momento, nosotros vamos a tener nuestro tiempo, nuestra tarde de comunión y vamos a comer juntos aquí y ya el multiuso y algunas de las aulas, el pasillo están preparados para eso. Así que vamos a quedarnos todos juntos aquí. Y creo que es bueno que nos quedemos para el mensaje de hoy todos juntos aquí, porque vamos a continuar con la serie déjenme ponerlo por aquí, vamos a continuar con la serie de la adoración familiar. ¿Recuerdan esa serie que estuvimos tratando hace aproximadamente 3-4 semanas? Nosotros ya llevamos varios mensajes sobre este tema de la adoración familiar y en la última ocasión nosotros estuvimos viendo cómo la adoración familiar es una responsabilidad de los padres. Y estuvimos enfocándonos de manera particular en dos pasajes que vamos a repasar rápidamente, pero quisiera que hagamos un repaso general de los 3 mensajes que hemos llevado hasta ahora sobre este tema de la adoración familiar. En primer lugar, nosotros estuvimos viendo, basado en el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, que Dios merece que nuestras familias le adoren. La adoración tiene que ver con nosotros valorar algo por encima de todas las cosas que creemos que será para nuestro beneficio, creemos que será para nuestro bien. Y hermanos, una realidad, no solamente los creyentes, todo el ser humano, toda aquella persona que tiene un corazón que le está latiendo, todos nosotros estamos siempre buscando qué adorar. ¿Qué es lo que yo voy a valorar por encima de todas las cosas? ¿En qué es que yo voy a encontrar asombro? ¿En qué es que yo voy a encontrar satisfacción? Y de todas las posibilidades que hay en el mundo, la palabra de Dios nos presenta a nosotros que ninguna de estas posibilidades se compara a Dios. Dios merece nuestra adoración por su grandeza, por su poder, por su santidad, por su bondad, por su misericordia, por su salvación, por su amor para con nosotros, por la esperanza que en Él encontramos. Nuestro Dios merece ser adorado. Y esto lo vimos en Deuteronomio capítulo 6, pero también nosotros vimos el pasaje de Josué 24, donde allí aprendimos que la adoración familiar es una decisión. La adoración familiar es una decisión. Ustedes recuerdan ese texto de Josué en el capítulo 24, donde él decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Independientemente de cuál hubiese sido la decisión que tomara el resto de la sociedad en ese tiempo, los vecinos, los compatriotas, Josué entendía que adorar a Dios era una sabia decisión y que él debía tomar esa decisión para beneficio suyo, para beneficio de su casa. Y ese texto, hermanos, nos confronta a cada uno de nosotros con la realidad de que debemos tomar la decisión de adorar a Dios en familia, porque esto de la adoración familiar no es algo que va a ocurrir porque sí. En otras palabras, no es algo que va a ocurrir de manera automática o por sí sola. De hecho, nosotros vimos cómo hay tantos obstáculos o tantos retos para que esto ocurra. Y quizás podríamos decir, esta serie de mensajes la tenemos ya desde hace un mes. Y yo espero que como resultado de estos mensajes, de este llamado de parte del Señor, de su palabra, tanto en Deuteronomio, ese llamado a tomar una decisión basada en Josué 24, yo espero que muchos de nosotros hayamos empezado a adorar a Dios en familia. Pero si su experiencia es igual a la mía, en el transcurso de este mes, en mi casa y probablemente en su casa, nosotros hemos recibido muchos obstáculos, muchos retos para lograr ser consistentes
con la adoración familiar. Y lo que quiero decir con esto, hermanos, es que adorar a Dios en familia, tener nuestro tiempo de devocional familiar, no es algo que va a ocurrir fácilmente, no es algo que va a ocurrir automáticamente o a la ligera o porque sí. No, es algo que nosotros día tras día debemos tomar la decisión de adorar a nuestro Dios. El último mensaje que nosotros iniciamos sobre este tema de la adoración familiar, nosotros pudimos ver de dos textos en la palabra de Dios cómo la adoración familiar y esta decisión de adorar a Dios en familia, de manera particular, la palabra de Dios nos apunta a que esta responsabilidad recae sobre los padres. ¿Ustedes recuerdan este texto de Efesios capítulo 6, versículo 4? Donde el Señor claramente dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que dice aquí, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y me enfoco en esta mañana, en este repaso, en esa parte positiva. Recuerdan, teníamos una parte negativa en este versículo de no provocar a ira, pero por otro lado la parte positiva de criar en disciplina y amonestación del Señor. Y esta idea de criar tiene que ver con entrenar, tiene que ver con instruir. Recordándonos lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, cómo es con la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios es útil precisamente para lograr esta instrucción en justicia. Y si nosotros vamos a cumplir con esta exhortación del Señor, esta expectativa que Dios tiene para nosotros, una de las formas que vamos a hacerlo es cuando estamos día tras día, de manera consistente, enseñando la palabra de Dios, valorando la palabra de Dios, valorando la persona de Dios por encima de cualquier otra cosa en nuestros hogares. Vimos ese texto entonces del Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento nosotros vimos este pasaje clásico del Salmo 78, donde el salmista está diciendo, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. ¿Y qué dice aquí? Que nuestros padres nos las contaron. En otras palabras, quien ha asumido la responsabilidad de contar estas cosas maravillosas, estas cosas que como el siguiente texto nos presenta, las alabanzas de Jehová, la potencia de Dios, las maravillas. El salmista dice, mira, nosotros no la vamos a encubrir a nuestros hijos. Vamos a contar a la generación venidera el qué, las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que él hizo. Y de hecho, vemos aquí cómo el Señor es enfático con esta responsabilidad que Él ha dado a los padres. Él dice aquí que Él ha establecido un testimonio. Él puso ley en Israel. ¿Para qué? La cual mandó, ¿a quién? ¿A los profesores de escuela dominical? ¿A los maestros de la escuela bíblica de verano? ¿Al colegio cristiano? No. Quien tiene la responsabilidad de dar este mensaje acerca de las maravillas de Dios, de las alabanzas de Jehová, de su poder, dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Y con qué propósito? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y vemos entonces el patrón establecido por Dios, a quien Dios le ha dado la responsabilidad de cumplir con esto de exaltar el nombre de Dios, de dar a conocer la grandeza de Dios, en otras palabras, de adorar a Dios en el contexto de la familia, son los padres que tienen que asumir esta responsabilidad, que lo van a contar a sus hijos. ¿Para qué? Para que al final sus hijos pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos.
El propósito por el que estamos adorando a Dios y lo hacemos dentro del contexto de la familia, el propósito por el cual estamos exaltando el poder, la majestad de Dios, las maravillas de Dios, es para que nuestros hijos estén sorprendidos, estén maravillados de que, óyeme, este Dios del cual mi papá me habla tanto y canta tanto y me lleva a la iglesia y hacemos esto y siempre hablando de Dios, es que este realmente es un Dios maravilloso y vale la pena que yo ponga mi confianza en Él. Hermanos, hermanas, padres, madres, de manera natural, todos nosotros como padres, madres, abuelos, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Eso es algo como de la misma naturaleza. Y el problema es que a menudo cuando hablamos de la adoración a Dios, no estamos poniendo a Dios en su contexto. No estamos levantando a Dios, no estamos hablando de la persona de Dios y de sus obras maravillosas como que realmente es algo que vale la pena que mis hijos estén, podríamos decir, hasta abrumados, sorprendidos por la grandeza de Dios, para que ellos también puedan poner en Jehová su confianza. No hay mejor legado que nosotros podamos dejar para nuestros hijos que el que ellos pongan en Jehová su confianza. Sin embargo, ¿cuál es nuestra preocupación por nuestros hijos? ¿A qué colegio va a estudiar? ¿O a qué universidad? ¿O qué carrera? ¿O nos preocupamos más por la salud de nuestros hijos? Y no hay nada de malo que nos preocupemos por la educación, por la salud de ellos. Pero si realmente para mí Dios es lo más valioso, si realmente para mí la bendición mayor, lo mejor para mi vida es Dios, eso mismo yo debo transmitirlo a mis hijos. Pero te repito, ¿qué es lo que yo estoy compartiendo con mis hijos? ¿Qué es lo que mis hijos están viendo que para mí es lo más valioso? ¿Es el colegio a donde yo los pongo? ¿Es el seguro de salud que ellos tienen? ¿Son las clases extracurriculares que si van a la pelota y que si mi sueño es que lo firmen por $5 millones? Y si eso pasa, amén, recibidos son. Pero ¿es eso lo mejor que podría pasarle a mi hijo? Lo más importante es que nosotros por medio de la palabra de Dios, esta herramienta principal que Dios nos ha dado, nosotros demos a conocer a nuestros hijos que vale la pena confiar en Dios. Porque al final de cuentas, el único que va a poder darme a mí esperanza, pero una esperanza de verdad, es Dios. Día tras día nosotros enfrentamos diversos problemas y por causa del pecado, eventualmente hay un problema que ninguna riqueza, ninguna persona, ningún hombre sabio o el mejor capacitado va a poder librarnos de ese problema. ¿Saben cuál es ese problema? La consecuencia de nuestro pecado, la muerte. Y ahí, en nuestra mayor debilidad, en nuestra mayor necesidad, es que nosotros podemos apreciar lo poderoso que es nuestro Dios. Y si este Dios que nosotros creemos y al que nosotros adoramos y cantamos es lo suficientemente poderoso para librarnos de nuestra mayor necesidad, ¿acaso no será Él poderoso para sostenernos día tras día? Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, lo mejor que yo puedo dejar a mis hijos es llevarlos a ellos, a que, como dice este texto, ellos pongan en Dios su confianza. Y yo quisiera terminar este mensaje, y para aclarar, yo estoy ahora empezando el mensaje de hoy. Recuerden que nos quedamos por la mitad la última vez. Para terminar este mensaje, entonces yo quisiera presentarles 2 ejemplos bíblicos. Y ejemplos que yo espero sean de bendición, sean de instrucción a ustedes
padres y madres. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es que a menudo en nuestras iglesias nosotros tenemos familias donde el padre no es creyente o familias donde quizás no hay un padre siquiera en el hogar. Y bueno, dentro de los ejemplos que nosotros vamos a ver, los dos ejemplos que vamos a ver, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, encontramos que hay tanto un hombre, un padre, pero también encontramos una madre y de hecho encontramos hasta una abuela aquí. Así que el primer ejemplo que nosotros encontramos lo tenemos en Abraham. Me gustaría que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 18. Y espero, hermanos, que nosotros en las últimas predicaciones hemos estado utilizando estas presentaciones y esperamos que sean de bendición para usted, que le puedan ayudar. Pero con esto no queremos decirle a ustedes que ya no tienen que traer su Biblia. No, su Biblia es lo más importante que usted va a escuchar aquí y que pueda leer y que pueda ver en esta mañana. No es una presentación bonita aquí en la pantalla. Lo más importante que usted va a leer y va a ver en la mañana de hoy es la palabra de Dios. Así que vaya conmigo en su Biblia al libro de Génesis, capítulo 18. Génesis capítulo 18, y aquí encontraremos nuestro primer ejemplo de cómo el Señor ha dado esta responsabilidad a los padres para que ellos se aseguren de que sus hijos le adoren, de que las siguientes generaciones adoren a Dios. Y cómo el Señor pues tiene esta expectativa de que en familia, en el hogar, se le esté adorando a Él. Génesis capítulo 18, versículo 16. Nos encontramos en un contexto, debería ser 16, aunque ahí dice 17, pero debería ser 16. Este es un contexto en el que Abraham está por escuchar noticias de que Sodoma y Gomorra van a ser destruidas. Un contexto difícil en una sociedad que se enfocaba en las riquezas, en la prosperidad material, donde se exaltaba la perversidad sexual. En ese contexto es que Abraham se encuentra y encontramos esta historia, este ejemplo de la importancia de que los padres asumamos la responsabilidad de la adoración en familia. Mire conmigo el versículo 16. Génesis 18, versículo 16. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. O sea que estamos en este contexto donde se está hablando, se están dando estas noticias catastróficas, devastadoras para esta ciudad de Sodoma por causa de su pecado. Y miren la pregunta que hace el Señor. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y quiero que al leer este versículo nos demos cuenta de que a pesar de lo mal que iba la sociedad, a pesar del enfoque en el materialismo, a pesar de la perversidad sexual de ese tiempo, se ve aquí como que Dios está preocupado y que las cosas se han salido fuera del control de Dios y Dios no sabe qué es lo que va a hacer. ¿Eso es lo que vemos aquí? No, vemos aquí que Dios tiene un plan. Y Él se está preguntando, ¿voy yo a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? ¿Voy yo a quedarme a escondidas con ese plan? Miren lo que dice el versículo 18. ¿Por qué el Señor está pensando esto? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. No sé si ustedes recuerdan el contexto un poquito más amplio en el libro de Génesis, pero en el capítulo 12 ya el Señor había dado una promesa de cómo Él le había pedido a Abraham de que saliera, se fuera de su tierra, de su parentela, de que dejara su familia y que
siguiera o se fuera al lugar que Dios le iba a mostrar, y Dios empieza a mostrarle los planes, que los buenos planes de prosperidad, de salvación para Abraham, de bendición, no solamente para Abraham, sino este texto nos recuerda que es para todas las familias de la tierra. Y veremos lo importante de esto. Miren el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos, esto es Abraham, que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces miren cómo tanto en el versículo 17 como en el versículo 19, aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta situación donde viene juicio de Dios sobre estas ciudades de Sodoma y Gomorra, sobre esta sociedad que estaba enfocada en el materialismo, que estaba enfocado en lo que era la perversión sexual, y se parece mucho a nuestro tiempo, ¿verdad que sí? Pero en medio de esa situación, Dios le recuerda a Abraham, y Dios tiene presente, mira, ¿tú te acuerdas lo que yo te prometí hace unos años atrás? Hace unos capítulos atrás. Eso sigue en pie. El pecado, los pecadores, aquellos que se oponen al plan de Dios, nada de eso va a detener el plan de Dios. Dios es más poderoso que sus enemigos. Dios es más poderoso que el pecado y que los pecadores y que el mismo Satanás. Y en medio de todo esto, Él está recordando a Abraham esta promesa de salvación para él, para sus descendientes. Y al final de cuentas, como le decía hace un momento, esa salvación, esa promesa, esa bendición es para todas las naciones. ¿Y en quién se cumple esa promesa? ¿Cómo es posible que por medio de Abraham, por medio de los descendientes de Abraham, se cumpliera esta bendición para todas las familias, para todas las naciones de la tierra? Es nada más y nada menos que en el Señor Jesucristo. En otras palabras, en medio de esa sociedad perversa, lo que Dios le está diciendo a Abraham y la expectativa que Dios tiene para Abraham, para que él pueda disfrutar de esa salvación, pero no solamente él, sino que sus descendientes y toda la familia de la tierra, en otras palabras, para que el plan de Dios se llevara a cabo. ¿Qué expectativa tenía Dios para con Abraham? ¿Qué dice el versículo 18? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, aquí pensando en esta bendición, en lo que Dios va a hacer. Habiendo de bendecir las naciones de la tierra, el versículo 19 dice, porque yo sé qué esperaba Dios de Abraham, que él iba a mandar a sus hijos, a su casa, a que guardaran el camino de Jehová. ¿Y qué es esto? Sino que adoración al Señor. ¿Por qué? Porque en vez de Abraham seguir las riquezas de este mundo, como su sobrino había hecho, él decidía tener en cuenta a Dios y valorar a Dios. Él y su casa y sus descendientes valorar a Dios por encima de las posesiones materiales. Él decidió, en vez de dar rienda suelta a sus pasiones sexuales pecaminosas y a los deleites y placeres de este mundo, él decidió que él y su casa y sus descendientes, su familia, ellos iban a guardar el camino de Jehová. Dios esperaba que Abraham enseñara a sus hijos su palabra. Dios tenía esa expectativa de Abraham. Y hermanos, al igual que Abraham, nosotros vivimos en una cultura que no reconoce a Dios, que no quiere vivir para Él. Vivimos en medio de una sociedad que promueve la adoración a las riquezas. Y hablo en términos de adoración, porque al final de cuentas esto es lo que hacemos. Cuando yo valoro más las posesiones, las riquezas, más que Dios, yo estoy adorando las riquezas. O se goza y promueve la perversión sexual. ¿Cómo es que nosotros vamos
a cuidar a nuestros hijos? ¿Cómo es que nosotros vamos a velar por nuestros nietos de tal perversidad? Como ciudadanos, sí es verdad que nosotros podemos ir frente al Ministerio de Educación y exigirle al gobierno: con mis hijos no te metas. No hay nada de malo que hagamos esto, está bien. Como ciudadanos podemos hacer esto. Pero te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros para que nuestros hijos adoren a Dios? Para que nuestros hijos sean guardados de esta adoración por las riquezas, de este desenfreno por los placeres de este mundo. ¿Cuál era la expectativa que él tenía para Abraham? ¿Cuál es la expectativa que él tiene para nosotros hoy día? Al margen de que podamos ir a esa manifestación, y yo sé que algunos de nosotros fuimos, y como ciudadanos dominicanos tenemos ese derecho de reclamarle a nuestro gobierno lo que queremos. Ahora, no debemos pararnos ahí. Yo no voy a guardar el futuro de mis hijos porque ¿cuándo fue? El 4 de julio yo me paré y cogí muchísimo calor frente al Ministerio de Educación. Eso no es lo que va a garantizar que mis hijos y mis nietos en un futuro se mantengan en los caminos del Señor. Reciban la bendición de Dios, aprendan a que ellos deben poner su confianza en el Señor. No, lo que el Señor me dice a mí, el ejemplo que yo puedo apreciar aquí de Abraham, es que si yo voy a cuidar del bienestar de mis hijos, Dios lo que esperaba de Abraham es que él mandara a sus hijos, que él enseñara a sus hijos, que él enseñara a su casa a guardar los caminos de Jehová. En otras palabras, presentarle la palabra de Dios, hablarle de lo maravilloso, de lo grandioso que es el Señor, para que ellos también puedan poner su confianza en Dios. Y recuerden, hermanos, el cumplimiento de estas promesas que Dios hizo a Abraham desde el capítulo 12, de que sería bendecido su familia, sus hijos y toda la familia de la tierra, el cumplimiento de esto está en Cristo. La forma en que Dios ha decidido bendecir a todas las familias de la tierra es dando a su Hijo Jesucristo para que por medio de su sacrificio nosotros podamos ser salvos de nuestros pecados. Para que por medio de esa manifestación del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, nosotros quedemos asombrados. De que, wow, cuánto me ama Dios a mí. Mira su misericordia, y como dice Efesios capítulo 2, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos da vida juntamente con Cristo. Si tú quieres vida para tu hijo y no una vida de abundancia material y no una vida de abundancia en los placeres de este mundo, sino una vida abundante, una vida eterna, lleva a tus hijos, lleva a tus nietos a conocer de ese gran Dios que nosotros servimos. Pero vayan conmigo a Génesis capítulo 22, porque la historia no termina aquí. En Génesis capítulo 22, nosotros encontramos a Abraham poniendo en práctica lo que Dios esperaba de él. Poniendo en práctica que realmente él valoraba más a Dios que cualquier otra cosa. Y ustedes conocen la historia de este texto en Génesis capítulo 22. Dios le hace a Abraham una petición que para cualquier padre o madre parecería una petición imposible. Y yo solamente puedo imaginarme la conversación, no sé si realmente ocurrió, pero la conversación entre Abraham y Sara, después que Dios le pidió a Abraham lo que le pide aquí en este capítulo 22, que sacrificara a su hijo Isaac. 10 capítulos atrás, en el capítulo 12, Dios le hizo una petición complicada también a Abraham. Y me imagino a Abraham hablando con Sara en ese momento. Mira, Sara, tú sabes que nosotros estábamos recién casados y teníamos planes de que con papi íbamos a tener animales y que íbamos a tener tierra y que íbamos a echar para adelante aquí en nuestro conuco, o como sea que le llamaran allá en ese tiempo.
Pero ahora Dios me está diciendo que yo debo dejar mi casa, es decir, mi familia, mis padres y todos los recursos que yo tenía, mis hermanos, mis tíos, etcétera, etcétera. Yo debo dejar mi casa, mi parentela, mi tierra e irme a un lugar donde yo no conozco, simplemente a donde Dios me mande. Ustedes pueden imaginarse teniendo esa conversación con su esposa. No, que realmente yo no sé a dónde que vamos, pero vamos a confiar en el Señor. Yo creo en el Señor. Y si esa conversación no fue complicada, la conversación del capítulo 22, yo no me imagino. De hecho, yo creo que él no llegó a conversar con Sara. Porque en el versículo 2 dice, el Señor le dice, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y vemos lo que sigue en el versículo 3, que Abraham se levantó muy de mañana, antes de que Sara se levantara para preparar el café o el té. Preparó su asno, tomó consigo sus siervos para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Una vez más, Abraham está confiando en el Señor. Abraham ha decidido obedecer ante una petición que parecería imposible. Pero como para Abraham, Dios era lo más importante en su vida, él estuvo dispuesto a obedecerle. Nosotros hoy día tenemos la ventaja de que tenemos el libro de Hebreos para ayudarnos a entender un poco el razonamiento, lo que estaba pensando Abraham al obedecer a Dios, al poner su fe en Dios. Y es que Abraham obedeció a Dios porque él creía que Dios era tan poderoso y tan bueno que si hubiese sido necesario, él habría resucitado a Isaac de los muertos. No es que Abraham creía que Dios era un Dios sádico y malvado y perverso, no. Por el contrario, él confiaba en la bondad de Dios, él confiaba en el poder de Dios. Y hermanos, ese es el Dios que nosotros tenemos que obedecer. Ese es el Dios que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que es el Dios que nosotros adoramos. No un Dios perverso y con planes e ideas malvadas para nosotros y súper rígidas y estrictas y difíciles de nosotros obedecer. No un Dios que simplemente está ahí para decirnos, no hagas esto y cuidado si haces eso. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que Abraham estaba obedeciendo, el Dios en quien él estaba creyendo, es un Dios que es lo suficientemente poderoso para garantizar que él va a obrar con bondad para nuestras vidas. Ese es el Dios en quien Abraham confiaba. Ese es el Dios que Abraham le enseñaba a sus hijos, a su esposa y todos los que estaban ahí en la casa. Y es por esto entonces que este texto aquí representa para nosotros un ejemplo de adoración de parte de Abraham, que él no solamente hablaba bonito acerca de Dios, sino que cuando tenía que tomar decisiones difíciles y obedecer peticiones que parecían imposibles, él estuvo dispuesto a confiar en el poder y la bondad de Dios. Ese fue el ejemplo que vio Sara. Ese fue el ejemplo que vio Isaac. Ese fue el ejemplo que vio toda la casa de Abraham. Y es interesante, mire conmigo el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, dice el versículo 7, habló Isaac a Abraham su padre y dijo, papá, padre mío. Y Abraham respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí el fuego,
la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿De dónde le sale a Isaac hacer esa pregunta a su padre Abraham? Porque ya él lo había visto. Ya él conocía lo que era adorar al Señor. Ya él sabía que para adorar al Señor era necesario un altar, era necesario la leña, era necesario un cuchillo. Dice que ellos llevaban el fuego y probablemente eso se refiere a los carbones que estaban ardiendo para preparar el fuego para el holocausto. El punto es que Isaac había visto ya a su padre adorar al Señor de esta manera. Y quizás no ofreciendo un hijo, como era la petición que el Señor le había hecho, pero sí él estaba acostumbrado a ver un sacrificio, un cordero. Él estaba acostumbrado a ver una sangre de algún animal derramada. Y él dice, óyeme, aquí como que falta algo. Pero ¿cuál es la respuesta de Abraham? Dios va a proveer. El que Isaac le preguntara dónde está el cordero, entonces es evidencia de que Abraham había cumplido esta expectativa que el Señor tenía de él en el capítulo 18, de que él le iba a enseñar a sus hijos, a su casa, a adorarle a él, a guardar sus caminos, a guardar la palabra. O sea que Abraham estaba cumpliendo con su parte de enseñar en su casa a su hijo lo que era la adoración al Señor. Pero una adoración de manera particular en este sacrificio, en este acto de adoración, una adoración que era más allá de simplemente un ritual al que uno podría estar acostumbrado a ver los mismos elementos físicos de la leña, el fuego, el altar, el animal. Aquí Abraham está demostrando una vez más, y en cierta manera esta era la prueba que Dios tenía para con Abraham. ¿Quién es más valioso para ti, Abraham? ¿Dios o tu hijo? Y siempre me llama la atención que en varias ocasiones aquí, y de manera particular en el versículo 2, el Señor hace un énfasis, dice, toma ahora tu hijo. Y él pudiera terminar ahí. Pero dice, no tu hijo, no, tu único hijo. O más bien tu único. ¿Cómo único? No tenía otro. No, pero es que él sabe que es el hijo de la promesa con Sara. Y por si había alguna duda, toma tu hijo, tu único, a Isaac. Y no era como que Isaac era un muchacho rebelde, la oveja negra de la casa. No, dice aquí, a quien amas. O sea que está presentando aquí, está pintando este cuadro aquí como que, óyeme, si había algo o alguien valioso para Abraham, era su hijo Isaac. Y Dios está diciendo, ¿qué es más valioso para ti, tu hijo o yo? Al final de cuentas, por este comentario de Hebreos, nosotros sabemos que Abraham, lo que Abraham estaba pensando y lo que él estaba enfrentando, y esto debe servirnos a nosotros para tener una perspectiva clara de la vida, es que Abraham no estaba pensando, óyeme, pero ¿y este Dios tan perverso y malvado? Que me da una promesa de que yo voy a tener hijos, de que yo voy a tener una descendencia, yo espero muchísimos años y por fin me da el hijo de la promesa y ahora me lo va a quitar. No, él no estaba pensando así de Dios. Él tenía una perspectiva que por medio de la fe, él en medio de esa circunstancia tan difícil, él podía decir, yo sé que Dios es poderoso para que si es necesario, Él levante a mis hijos de los muertos y yo disfrutar de la bondad de Dios. Pero una vez más, no quiero quedarme solamente en el contexto de la bondad de Dios inmediata aquí para con Abraham, sino que en cierta manera por medio de Isaac, ¿qué estaba en juego si el Señor mataba a Isaac? Estaba en juego, ¿recuerdan ese plan que Dios había dicho del que Él hablaba en el capítulo 18? O sea que la historia que estamos leyendo aquí no se circunscribe única y exclusivamente a Abraham y la situación difícil y apremiante que él estaba enfrentando aquí con Isaac, sumamente difícil. Pero es bueno ver cómo en medio de todo esto,
hay una historia más grande, más amplia. Hay un plan que va por encima de este plan de mis años aquí en la tierra. Y en la medida que nosotros somos capaces de ver a Dios por medio de estos ojos de la fe y de recordar su poder y de recordar su bondad, aquella cosa que para nosotros no tienen sentido, el sufrimiento que nosotros podríamos estar atravesando en el momento que uno dice, óyeme, pero si Dios es bueno y si Dios es poderoso, ¿por qué Él permite que yo esté pasando por esta situación? Ahí es bueno nosotros echar para atrás y poder apreciar ese plan soberano de Dios que vez tras vez confirma que Dios es bueno, que Dios es poderoso y que solamente en Él tenemos esperanza. En la medida que yo adoro a Dios y decido valorar a Dios más que a mi propio hijo, valorar a Dios más que cualquier otra cosa, eso es un ejemplo que mi esposa, que mis hijos están viendo de que realmente vale la pena confiar en Dios. Abraham confió en Dios. Él sabía que Dios tenía un plan, él sabía que Dios tenía un propósito, que la salvación de Dios era por medio de la línea de Abraham, de Isaac, y eventualmente llegamos al Señor Jesucristo, quien una vez más murió en la cruz como ese cordero, como ese sacrificio perfecto, no como esos corderos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento. No, Jesús es el cordero perfecto. Él es el sacrificio perfecto. El sacrificio que Abraham, que Isaac necesitaban, pero que también hoy día tú y yo necesitamos. El sacrificio, el cordero que nuestros hijos necesitan para este día. Así que de Abraham nosotros podemos aprender, vemos este ejemplo de cómo él asume la responsabilidad no solamente de hablar y de enseñar a que sí hay que guardar el camino del Señor, no, sino que él mismo, por medio de lo que vemos aquí en el capítulo 22, él da testimonio de que realmente lo que él enseñaba día tras día o regularmente de la palabra de Dios o de quién era Dios, él lo practicaba. Pero en segundo lugar, nosotros también tenemos este ejemplo de Loida y Eunice. ¿Quién era Loida? ¿Quién era Eunice? Bueno, si ustedes ven la cita aquí, dos citas que vamos a ver en 2 Timoteo, posiblemente ustedes recuerden quiénes son Loida y Eunice. Y pueden ver aquí en pantalla el primero de estos textos, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. En esta epístola, en esta carta, el apóstol Pablo está, como quien dice, dándole unas últimas palabras a su discípulo Timoteo. Y el apóstol le advierte de los tiempos peligrosos en los que Timoteo estaba sirviendo y la clase de hombres perversos que se levantarían en ese tiempo. El apóstol Pablo le exhorta a Timoteo en medio de esa situación difícil. Le exhorta a Timoteo a que siga la sana doctrina, a que siga el buen ejemplo que él ha recibido, a pesar de que justo en el versículo anterior él le recuerda, mira, los hombres van a ir de mal en peor. Y él concluye esta exhortación, el apóstol Pablo, apelando aquí en el versículo 14 a que Timoteo persistiera en la buena doctrina. Y oigan cómo él lo hace. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. En medio de toda esta corriente perversa, donde habrá hombres amadores de sí mismos, donde los hombres irán de mal en peor, Timoteo, lo que tú tienes que hacer para mantenerte firme es persistir en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y obviamente uno podría argumentar que el apóstol Pablo se estaba refiriendo al ejemplo que él mismo había dado. Ciertamente el apóstol Pablo lo había discipulado, el apóstol Pablo lo había instruido, lo había capacitado para servir como pastor.
El versículo 10 habla del ejemplo que él le había dado a Timoteo. O sea que ciertamente Timoteo debía tener presente estas doctrinas y esta enseñanza recordando de quién él lo había aprendido. Pero el apóstol Pablo aquí no se queda solamente pensando en él. Y aquí entonces es que viene el estímulo para las damas, madres que están aquí en la iglesia o que están escuchando y que quizás ahora mismo están separadas, o quizás su esposo no es creyente, o quizás su esposo no está asumiendo esta responsabilidad de adorar en familia. El Señor nos presenta aquí, nos da un ejemplo de dos mujeres que fueron esenciales y determinantes para la vida y dirección del joven Timoteo. Porque el apóstol Pablo dice, sabiendo de quién has aprendido, inmediatamente dice lo siguiente, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esa palabra ahí, niñez, literalmente se refiere a un infante, se refiere a un bebé. Quizás veo aquí algunos padres que tienen a sus niños cargados en sus piernas, en sus brazos. Se refiere a niños desde esa temprana edad, desde una muy temprana edad. ¿Y cómo, de quién recibió esta enseñanza Timoteo? De las Sagradas Escrituras. Bueno, nosotros vemos en el capítulo 1 de esta carta que el apóstol Pablo menciona a dos damas y sigue exhortando a Timoteo, o más bien empieza esa carta recordándole, exhortando a Timoteo a que llevara a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o daba gracias al Señor por la fe no fingida que había en Timoteo. O sea que el apóstol Pablo está impresionado por este joven que está sirviendo al Señor por la fe no fingida. ¿De dónde vino esa fe? La cual habitó primero, ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. O sea, ¿qué está reconociendo aquí el apóstol Pablo? Y aprovecho para resaltar aquí algo entre paréntesis. A menudo se tilda la Biblia y el cristianismo como una religión muy machista, pero no hay nada más lejos de la verdad. En estos tiempos, generalmente la mujer no se mencionaba, no pintaba nada. Sin embargo, en las Escrituras, una y otra vez, nosotros vemos cómo el Señor decide incluir en su historia los tantos aportes de las mujeres y cómo el Señor utilizó mujeres para llevar a cabo su plan. Y estas dos, Loida y Eunice, son ejemplos de cómo Dios utilizó a una madre, a una abuela, para trabajar en el carácter de un hijo, de un nieto, para enseñarle a un hijo, a un nieto, que lo más importante, lo más valioso es su relación con el Señor. Y de ahí viene esta fe no fingida, de su abuela, de su madre. Y quiero que volvamos otra vez a este texto, porque lo que usaron Loida y Eunice, ¿qué fue? Loida y Eunice habían ido a un seminario teológico de Jerusalén. No. Loida y Eunice lo que tenían eran las Sagradas Escrituras. Y con esta herramienta esencial lograron poner en el corazón de su hijo, de su nieto, poner el valor de Dios en su vida, en su corazón, de forma tal que a pesar de que la corriente de la sociedad pudiera arrastrarlo a que se enfocara en sí mismo, a que se enfocara en la vanagloria de la vida, en las cosas pasajeras de este mundo, el apóstol Pablo les recuerda, mira, acuérdate de quién tú has aprendido. Acuérdate lo que tu abuela, lo que tu madre, lo que Loida, Eunice, cómo ellas te enseñaron las Sagradas Escrituras. Porque al final de cuentas, ¿por qué la importancia en la Escritura? ¿Cómo termina el texto? Dice,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El valor de las Escrituras es que por medio de las Escrituras nosotros conocemos a Jesucristo. Es que por medio de las Escrituras nosotros somos confrontados con la realidad de nuestro pecado, de nuestra maldad, y que si somos dejados a nuestra propia cuenta, nosotros también somos arrastrados por la corriente de este mundo y seguimos tras las riquezas, tras las posesiones, tras las cosas materiales, tras los placeres de este mundo, que al final de cuentas, aunque parezcan muy bonitos, aunque parezca un camino recto, ¿qué nos enseña la Biblia? Que es un camino de muerte. Pero las Escrituras nos muestran otro camino. Nos muestran a nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Cristo tenemos la mayor bendición, que es la salvación, que es la comunión con Dios, el deleitarnos en Dios, no solamente 80, 90, 100 años, sino por la eternidad. Padres, madres, abuelos, abuelas, miren la instrucción que el Señor nos da a nosotros, para que nosotros, como padres, como abuelos, en la medida que el Señor nos permite. Yo recuerdo, mi abuela está aquí, y recuerdo varios veranos que yo no sé cómo ella lo hacía, pero ella se llevaba a todos sus nietos para Manabao. Y allá en el campo, a sus 6 nietos, en la mañana, después de un chocolate con un invento de mantequilla de maní que le echaba al chocolate, ella nos sentaba ahí en la mesa, leía una porción de las Escrituras y después nos soltaba por el campo. Pero ¿saben qué? Yo todavía al día de hoy, 20, 30 años después, recuerdo eso de mi abuela. Y el punto es, abuelas, abuelos, en la medida que el Señor les permite, ahora precisamente que estamos de vacaciones y que los nietos van para su casa o que usted se lleva a los nietos para el campo, aproveche y comparta las sagradas Escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo más importante que nosotros podemos hacer por nuestros hijos. Y quiero terminar en esta mañana tratando de hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, algunas lecciones finales. Si tu instrucción para con tus hijos es solo para que tu hijo sea un buen niño, entonces te estás quedando corto. Si tu instrucción o tu corrección para tu hijo es solo para que se comporte de una manera correcta o que tenga una buena conducta, se está quedando corto. Y no me malentiendan, queremos que nuestros hijos sean aplicados. Queremos que nuestros hijos sean buenos niños, que tengan una buena conducta. Pero si eso es todo lo que a mí me importa, entonces yo estoy poniéndoles a ellos a amar a Dios sobre todas las cosas, o le estoy poniendo a ellos a valorar la apreciación de sus padres, de sus maestros, el que tengan una vida moral y correcta como lo más valioso. La adoración familiar debe llevarte a ti, tu esposa, tus hijos, a tener presente el plan soberano de Dios. Recuerden el ejemplo de Abraham. Cómo Abraham no estaba solo enfocado en la situación del momento, del día, sino que él, cualquier situación que él enfrentaba, cualquier decisión que él debía tomar, él lo hacía tomando en cuenta el poder y la bondad de Dios. Con su fe en Dios, valorando a Dios por encima incluso de su propio hijo. Debemos tener presente el plan soberano de Dios y descansar en su promesa de salvación en Cristo. Algunos elementos indispensables en la adoración. Sin lugar a dudas, hasta ahora nosotros hemos visto cómo en cada uno de los mensajes la herramienta principal, un elemento indispensable para adorar a Dios es su palabra. Es meditar en la palabra de Dios. Y obviamente dependiendo de la etapa en la que se encuentren sus hijos,
Ustedes pueden leerle un capítulo completo, ustedes pueden leerle un versículo. Ustedes pueden tomar un libro de estas historias bíblicas que lo que tienen son los dibujos y los cuadros de las historias bíblicas, pero siempre llevarlos a que consideren la grandeza de Dios, el poder de Dios, a que no solamente el tiempo de devocional sea un momento en el que nosotros estamos enfocados en, mira, no puede decir mentira, mira, no puede robar, mira, no puede hacer esto o lo otro. Todo eso es parte de, pero no es lo único. Recuerden tener este cuadro completo, que es lo que encontramos en la palabra de Dios. Y en la medida que nosotros leemos y meditamos en la palabra de Dios, respondemos en oración al Señor, porque reconocemos que Él es poderoso, reconocemos que en Él está la salvación, reconocemos que en Él está nuestra esperanza y llevamos a nuestros hijos a que en oración respondan a la palabra de Dios. Pero también otra manera de responder es por medio de la adoración, por medio de la alabanza al Señor. Nosotros cantar al Señor, sí. Y quizá usted no tiene una guitarra, un piano en su casa, pero con nuestras voces podemos cantar al Señor. Y quizá usted no sea el que mejor entone, pero de una manera u otra, quizá ponemos una cinta, digo, ya no se usan cintas. Ponemos alguna canción en la computadora, en el teléfono, y juntos o siguiendo ese himno, esa canción, juntos como familia adoramos al Señor. Pero el punto es, hermano, que nosotros como familia estemos promoviendo el adorar al Señor, el tener al Señor siempre presente en nuestras vidas. Algunas recomendaciones prácticas para lo que es el tiempo de adoración familiar. Y yo sé, hermanos, que durante los mensajes que he predicado, hemos visto que la adoración familiar lo hemos visto en un sentido amplio. Cuando, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, el Señor nos dice que debemos aprovechar toda oportunidad para hablar acerca de Dios, pero también deben haber momentos de manera consistente, de manera regular, en los que como familia nos reunimos para adorar al Señor, para leer la palabra. Y el punto con esto, algunas recomendaciones que da el doctor Donald Whitney, quien enseña una clase de disciplinas espirituales. Él dice que este tiempo debe ser breve, no es otro culto, no es que nosotros vamos a durar 1 hora y media con nuestros hijos ahí sentados y vamos a hacer lo mismo que se hace aquí, no, es algo breve, pero que debe ser consistente, debe ser flexible en el sentido que a veces nuestros horarios cambian. Y el punto es que nosotros rápidamente, si yo sé que esta noche yo tengo una reunión, bueno, pues después de la comida al mediodía nos vamos a reunir para tener nuestro tiempo de adoración familiar. Y 5, 10 minutos, 15 minutos que nosotros duremos de manera consistente es mejor que nada. Pero el punto es que nosotros como padres debemos asumir esta responsabilidad que el Señor nos ha dado para adorarle a Él y para dirigir a nuestra familia en adoración a nuestro Señor. Pudiera recomendarles este libro, creo que quedan algunas copias aquí en la biblioteca, en la librería. Si no, vamos a ver si podemos conseguir algunas para ustedes. Pero este es un libro que se titula así mismo La adoración en familia y da ciertas pautas de cómo nosotros podemos practicar esta disciplina espiritual tan importante para nosotros, pero también para nuestros hijos, como lo es esto de la adoración familiar. Así que, hermanos, que el Señor en su gracia nos capacite para nosotros asumir esta responsabilidad de adorar a nuestro Dios en familia. Vamos a orar. Buen Dios, en esta mañana damos gracias porque dentro de tu plan tú has diseñado que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestra sociedad, Señor, sea impactada poco a poco, de manera consistente, por medio de la adoración familiar.
Padre, al nosotros escuchar tu palabra y estas exhortaciones de tu parte, reconocemos que no hemos sido fieles como deberíamos ser, como padres, como madres, en esto de estar promoviendo la adoración familiar. Y si eso es así, Señor, en esta mañana nosotros nos arrepentimos, oh Dios, de nuestro pecado, de nuestra falta. Y rogamos, oh Dios, para que en tu gracia, con tu ayuda, con la dirección de tu Espíritu Santo, día tras día, semana tras semana, nosotros podamos ser consistentes en exaltar tu nombre en nuestros hogares. Que nuestros hijos no tengan la menor duda de qué es lo más valioso para nosotros. No es nuestro trabajo, no es nuestro carro, no es nuestra cocina, no es nuestra apariencia física. No, que para nosotros lo más valioso eres tú, Señor. Y que en ti nosotros estamos satisfechos. Oh Señor, que nuestros hijos puedan aprender esto de nosotros como padres, madres. Que podamos practicar la adoración familiar en nuestros hogares. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.